Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva cápsula de los talleres de programación Yo sé más, esta vez para seguir profundizando en el uso de las estructuras de datos, para lo cual vamos a conocer una estructura de datos muy particular e interesante, que son las pilas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, primero que todo, comprender cómo es que funcionan las pilas, para qué me va a servir esta estructura de datos, y después la vamos a llevar a una implementación en el uso de esta librería que ya habíamos estado revisando anteriormente con el uso de los vectores, que es la librería estándar. Entonces, de una forma conceptual súper práctica de ver y entender cómo es que funcionan las pilas, como un recordatorio, estas estructuras de datos lo que nos van a servir, o la razón por la cual existen, es porque nosotros ya hemos visto que cuando hacemos programas necesitamos almacenar información, guardar datos dentro de mi programa, y estos datos, sobre todo cuando son muchas cantidades de datos, yo la voy a poder organizar de muchas formas. Entonces, vimos los arreglos en su momento que nos servían para almacenar datos, tuvimos los vectores que también nos permitían almacenar la información de cierta forma, y ahora con las pilas yo también voy a tener una forma en particular de almacenar esta información, cuyo funcionamiento es muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, con una pila de platos, donde yo voy a tener platos, voy a, por ejemplo, lavar un plato, lo terminé de lavar, lo voy a dejar a un costado, voy a tomar un segundo plato, lo voy a lavar, lo voy a posicionar sobre el plato que estaba anterior, y así con todos los platos hasta formar un montículo de platos que voy a tener yo, donde si quisiera sacar un plato, por ejemplo, para guardarlo o para usarlo, no voy a tomar cualquier elemento. Simplemente lo que yo voy a hacer es tomar el plato que está más arriba. En el fondo, el último plato que ingresó a este montículo es el primer plato que yo voy a utilizar para algo en particular. Imagínense si tomo el de más abajo, se cae, se me caería mi pila de platos y no funcionaría para nada. Entonces, en las estructuras de datos yo también de repente voy a querer simular ese comportamiento, donde la información la voy a ir almacenando de tal manera que el primer dato que yo almacene va a ser el último en salir, y siempre y cuando yo quiera consultar un valor, por ejemplo, ¿cuál fue el último valor que yo almacené? Lo voy a recuperar de la parte de más arriba. Y es por eso que tiene ese concepto que es el LIFO, viene del last in, first out. En el fondo, el último elemento que yo ingresé va a ser el primer elemento que yo voy a consultar. Por ejemplo, en lo que está ahí, imagínense que yo tengo distintos tipos de operaciones y fui almacenando datos. Si yo quisiera sacar el último valor o consultar cuál es el valor más actual dentro de mi pila, yo tendría este 7. ¿Se fijan? Por lo tanto, yo no tendría cómo acceder al 1, al 2, al 3 y al 5, a no ser que vaya retirando los elementos de esta pila. Entonces, aquí, por ejemplo, dentro de nuestra librería estándar, yo voy a tener definidas ciertas operaciones que voy a tratar de hacer sobre estas pilas, como son la de consultar si tengo o no tengo elementos en la pila. Es súper útil porque en teoría yo no debiese poder remover elementos de una pila que está vacía. Entonces siempre es bueno que yo consulte si tengo o no tengo valores almacenados. También voy a tener alguna función que me va a permitir saber el tamaño actual de mi pila. Y los más interesantes son los que están en el punto 3, 4 y 5, porque el punto 3, este top, lo que me va a decir es cuál es el último valor que está en la pila. Si yo pregunto, por ejemplo, mi pila se llama pila, y le pregunto pila.top, en el fondo me va a devolver un 7. Me está diciendo que el valor que está más arriba es un 7. Pero si yo quisiera saber cuál es el otro valor que viene después, yo la única alternativa que tengo es sacar ese 7 de la pila. Y por eso tengan súper presente esa analogía de la pila de platos. Si yo quiero acceder a los platos de más abajo, la única alternativa que tengo es ir retirando. Por lo tanto, en ocasiones que yo esté trabajando sobre la pila, siempre vaya ligado a pila.pop, que es el que me retira el valor de la pila, ya me lo sacó. No tengo un valor de retorno ahí, yo solamente quito el elemento de la pila y luego tendría que hacer un top para saber cuál es el nuevo valor que está almacenado. Por lo tanto, si yo tengo ese ejemplo e hiciera un pila.top, me devolvería un 7, luego yo hiciera un pop, se quitaría ese elemento, tendría mi pila 5321, por lo tanto, si yo hiciera un nuevo top, lo que tendría es el 5. Y aquí está súper interesante porque ustedes se preguntarán, ¿y por qué yo de repente necesito simular ese comportamiento? Porque hay ciertas estructuras o procedimientos dentro de la programación que se mantienen de esta forma a través de pilas. Por ejemplo, la recursión. La recursión tiene un funcionamiento donde es como si tuviera una pila interna donde finalmente se van apilando las distintas llamadas a la recursión y funcionan así. De hecho, hay algoritmos súper entretenidos dentro de los grafos. Cuando yo estoy trabajando con grafos, un algoritmo clásico que es el DFS también se
transforma o también se usa o se puede implementar a través de una pila. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la siguiente cápsula? Ver cómo llevamos esto a la programación, pero ahora quiero que entiendan que de repente yo sí voy a necesitar tener operaciones o almacenar mi información con esta estructura. Y para eso la pila nos sirve de mucho porque el costo de sus operaciones son en tiempo constante, cada vez que yo saco un elemento de la pila o lo voy consultando. Así que eso, y en la siguiente cápsula, como les decía, lo vamos a ver ya de forma más práctica. Así que dejo de compartir y nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Adiós.